Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar en vivo, en lunes de en vivo con tema referente a los cálculos para poder estimar producción con base a la iluminación en el invernadero. Es un tema que no hemos hablado antes, es un tema muy interesante, muy diferente, muy poca gente maneja este tipo de información porque muchas veces trabajamos más conforme a, ya saben, temperatura, humedad, iluminación, fertilizantes, y pues estimaciones con base a lo que conocemos que la planta puede dar y demás. Pero en este caso vamos a estar platicando acerca de cómo con base a la iluminación que llega al invernadero podemos nosotros hacer un cálculo aproximado de cuánto es, en cuánto se puede llegar a traducir esa cantidad de iluminación. Para eso vamos a explicar obviamente algunas cositas antes que es importante conocer. Lo enfoqué en el pimiento porque es un cultivo en el que estuve trabajando hace unos días. Además que esta semana tenemos el curso que es el curso de hidroponía en pimiento. Saben que siempre nuestros en vivos van ligados a algún tema en particular. Esta semana tenemos el curso de arándanos y tenemos el curso de pimientos, así que quédense hasta el final porque por ahí les voy a estar dando algunos descuentos también. Voy a estar haciendo preguntas y algunas dinámicas y pues vamos a empezar con la información. Les comentaba, para los que van llegando, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar hablando acerca de cómo vamos a traducir la cantidad de iluminación en producción. Primero voy a empezar desde el principio porque yo sé que hay personas nuevas que a lo mejor no han estado en otros en vivos o en otros cursos. La iluminación en los invernaderos se mide de diferentes formas. Se puede medir a través de lo que es watts por metro cuadrado, por ejemplo, que es una medida de radiación muy común. Una cosa es la radiación y otra cosa es la cantidad de luz ya cuando hablamos de partículas de iluminación. Entonces, muchas veces medimos la radiación porque la radiación se utiliza también para, por ejemplo, programar irrigación, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, podemos medir, como comento, en watts por metro cuadrado, que es común a veces que los invernaderos midan en esas unidades. Se puede medir en pies candela, se puede medir en joules también. Y la unidad que normalmente se debe de utilizar para medir la luz en invernaderos es el ppf, que viene siendo micromoles por metro cuadrado por segundo. Siempre se puede hacer conversión de joules a micromoles, de watts por metro cuadrado a micromoles también, pero lo más importante sería tener un sensor que nos pueda medir en micromoles. ¿Por qué? Porque es la única unidad que podemos ligar directamente a cómo la planta está trabajando, y en este caso que queremos hacer estimación de cómo la planta va a crecer, pues obviamente es mucho mejor si tenemos los datos en unidades correctas, porque en el momento que hacemos conversiones los hacemos con factores de conversión que van a depender del tipo de iluminación, entonces no siempre va a ser lo más preciso. Si podemos tener el sensor para medir correctamente es mucho mejor. Todos los que estemos trabajando en producción comercial debemos tener un sensor que mida en esas unidades. Aquí en Norteamérica los manejamos por si les interesa. La marca Apogee es una de las más conocidas. Muchas veces me preguntan por las marcas de sensores. Esa es una muy buena. Entonces, primero tenemos que medir la iluminación con la unidad correcta, o obviamente pues hacer los cálculos para poder tener la iluminación en la unidad correcta. ¿Por qué? Porque a partir de los estudios, obviamente, el conocimiento que tenemos de cómo la planta puede traducir la iluminación a producción, sabemos que un mol de luz es igual a un gramo de producto. Entonces, esto obviamente con base a, como les digo, investigación, es algo que ya se sabe, está publicado, hay muchos artículos referente a eso, ¿no? Un mol de luz es igual a un gramo de producto. Déjenme ver por acá. Ahí está. Ok. Bueno, entonces voy a poner unas imágenes. Nada más déjenme las muevo de lugar. Y para poder entender un poquito más se pausó un poquito. Para poder entender un poquito más acerca de cómo hacer estos cálculos, es importante también entender cómo la planta crece, cómo la cosechamos. ¿Por qué? Porque cantidad de iluminación se traduce a una cantidad de masa en la planta. Entonces, hoy en la mañana en mi Instagram estaba subiendo preguntas sobre si sabían qué era el índice de cosecha, que creo que alguna vez lo hemos platicado por aquí. El índice de cosecha es una forma de medir qué tanto porcentaje de la planta es el que se cosecha. Que hay diferentes formas de medirlo, es un tema un poco complejo, pero aquí a grandes rasgos lo que nos interesa saber
es si yo tengo una planta, qué porcentaje de la planta se vuelve fruto. ¿Por qué? Porque una parte de la planta, pues es la planta que está creciendo, que está haciendo fotosíntesis. Entonces la iluminación va a producir tejido vegetal, que ese tejido vegetal pues puede ser una rama, puede ser una fruta, puede ser una flor. Entonces lo que nosotros queremos en los cálculos es poder tomar esa cantidad que va dirigida al fruto. Entonces ya que tenemos la cantidad de iluminación medida correctamente, podemos entonces a partir de eso empezar a calcular. Les comentaba, es bueno tener sensores para poder medir la iluminación, y además en el invernadero, que son las estructuras donde normalmente hacemos este tipo de cálculos, en el invernadero nosotros debemos también de incluir que la iluminación se puede ver obstruida por la misma estructura del invernadero, la cobertura del invernadero, si tengo una malla sombra, de qué porcentaje es. Un invernadero por sí solo, así la pura estructura, aunque tuviera un cristal súper translúcido, te va a quitar aproximadamente un 30% de iluminación. Entonces, se los comento para los que tienen los sensores afuera, que yo sé que muchos invernaderos tienen sensores afuera, o a lo mejor nos metemos a buscar. Hay una página que ya se las he pasado varias veces que se llama DLI Calculator. Está disponible para todo el mundo. Es una página donde ustedes pueden entrar y checar cuál es la cantidad de luz diaria que hay en una zona en particular. Yo creo que para que me entiendan mejor voy a empezar a mostrar un poquito mi computadora. Por ejemplo, ¿sí se ve un poquito? Sí. Déjenme, me voy a mover acá para que no se vea tanto la luz morada. Que no se vea tanto la luz morada y que puedan ver un poquito mejor. Ahí está. Miren, esta página nos muestra un mapa. Si se fijan, ahí hay un mapa y yo puedo entrar y buscar alguna zona en particular. Entonces aquí, por ejemplo, me voy a ir acercando a alguna zona. Yo aquí estoy en Hermosillo, Sonora. Entonces ahí estoy poniendo Hermosillo y lo pongo directamente. Entonces esta página, que como les comento se llama DLI, calculadora de DLI, para entrar, aquí está el link, es dli.suntrackertech.com, por si les interesa. Entonces aquí, si ustedes no tienen un sensor, pueden checar esta página y en la página les va a dar el promedio mensual de iluminación. Les comentaba, la unidad correcta para medir la luz en plantas es ppf, ¿no? Que es micromoles por metro cuadrado por segundo. Esa es una medida instantánea, es decir, en ese segundo te dice el sensor cuánta luz tienes. Lo que más nos sirve a nosotros los productores es poder agrupar toda esa cantidad de luz que hubo en el día para poder saber cuánta luz hay en el día. Para eso utilizamos la unidad que se conoce como DLI, que hemos hablado muchas veces también ya de ese tema aquí. El DLI es ppf básicamente acumulado. Entonces esta página lo que te da es el DLI, es la cantidad de luz diaria. La unidad es mol por metro cuadrado por día. Entonces, por ejemplo, yo aquí entré a Hermosillo y puedo ver el promedio mensual de DLI. Veo aquí, por ejemplo, en enero me sale 22, febrero 34, julio, junio, por ejemplo, que son meses muy calientes en esta zona, me da 53, 48. Son promedios, obviamente está promediando días nublados, entonces pues es mucho mejor si tenemos el sensor. Si no tenemos sensor, podemos entrar a este tipo de sitios y a través de esto hacer un cálculo, que es lo que a mí me toca hacer para algunos productores, de por ejemplo estudiar la zona y decirles, bueno, si tú tienes un invernadero en esta zona y el DLI exterior, vamos a decir, es de 50, suponiendo, y tienes un invernadero, ahorita les comentaba, el invernadero te va a eliminar el 30% de la iluminación, al menos las puras estructuras. Entonces, ¿qué se hace? Pues reducimos el 30% a ese DLI para tener un número más real de qué es lo que hay dentro del invernadero. Si a eso sé que hay una malla sombra, etcétera, etcétera, pues obviamente se le va restando también, ¿no? Para tener la cantidad que realmente está llegando dentro del invernadero, obviamente lo más cercano a la realidad, ¿no? A lo que es la medición. Obviamente que para esto pues también está mucho lo que es el manejo de invernadero, saber qué tipo de mallas poner y todo. ¿Por qué? Porque muchas veces el DLI puede estar por arriba de lo que la planta necesita o afuera del óptimo. Muchas plantas son muy tolerantes a iluminación,
Tomates, pimientos, pepinos pueden tener mucha iluminación, no pasa nada. Las berries sí son un poquito más delicadas, pero lo que sí es delicado es el tema de temperatura. Muchas veces por el tema de la temperatura es que empezamos a poner todas estas mallas sombras y todo esto para tratar de reducir la radiación, precisamente quitando un poco de iluminación. Entonces, así es como normalmente estimamos la iluminación si no tenemos un sensor. Pueden buscar alguna base de datos que nos dé los datos en la unidad correcta, que aquí por ejemplo ya te lo dan de ley, ya no necesitas hacer conversiones. Es mucho mejor si no tienen que hacer las conversiones, porque acuérdense que puede ser que no sea correcta la forma de hacer la conversión, o que no sea exacta, entonces un poquito más delicado el tema, ¿no? Entonces, ya que tenemos el dato, vamos ahora a traducirlo a cantidad de producto. Les comentaba que hay hay un término que se llama índice de cosecha, que es básicamente qué tanto la planta es aprovechado por nosotros, o sea, qué tanto aprovechamos nosotros de la planta. Déjenme ver si tengo alguna imagen por acá. Por ejemplo, aquí tenemos, en inglés se le dice Harvest Index. Aquí tenemos, por ejemplo, una lechuga y tenemos un tomate. En la lechuga, el 80% de la planta es lo que se cosecha, porque pues nada más le quitamos las raíces, todo lo demás se vende, ¿no? En este caso, el tomate, por ejemplo, es una planta que pues es mucho más planta que producto, o sea, tenemos más crecimiento vegetativo, aproximadamente el 50% del tejido vegetal va a ser lo que va a ser el producto que yo voy a cosechar. Entonces, cuando nosotros queremos traducir la parte de iluminación a cosecha, obviamente tengo que tomar en cuenta que la planta no nada más está haciendo tomates, en este caso la planta está haciendo hojas, tallos, está haciendo otras cosas, está usando su energía en crecimiento de diferentes partes de la planta, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta información, que es lo que les comento, que ya está estudiado, ya sabemos, está publicado, no es invento mío, es esta información. Un mol de fotosíntesis, o sea, un mol de luz que va a hacer fotosíntesis en una planta, es requerido para producir 1 gramo, pongan atención aquí, 1 gramo de tejido seco. 1 gramo de tejido seco, esa es la referencia. Un mol de iluminación se traduce a 1 gramo de tejido vegetal sin agua, es decir, la planta la seco, el fruto lo seco. Entonces esto es bien importante porque, pues obviamente, imagínense el tomate, cuánto jugo no tiene el tomate, ¿no? El pimiento, porque ahorita vamos a hacer el ejercicio con el pimiento, que es el tema del día de hoy. Entonces, tenemos que, tener en consideración cuál es el índice de cosecha del producto con el que yo estoy trabajando, y además tener información referente a qué tanta agua maneja el producto, ¿no? Entonces, eso se toma también en consideración para poder hacer los cálculos. Entonces, para eso, pues tenemos que asumir ciertas cosas, ¿no? O sea, asumimos que un mol me traduce a 1 gramo de tejido. Tengo que asumir que mi planta tiene un índice de cosecha en particular. Estamos trabajando con el pimiento. También se debe tomar en consideración, obviamente aquí ya entran como otros parámetros, por ejemplo la poda, porque hay plantas que se podan muchísimo, hay plantas que no. Entonces el podar pues también te está quitando tejido, entonces también lo tomamos en cuenta para poder hacer la relación de este porcentaje, ¿no? En el caso de lo que es el pimiento, vamos a utilizar el 50%, así como lo vimos ahorita para el tomate. El índice de cosecha del pimiento va a ser del 50%. Puede ser ese índice. Si ya nos vamos a algo más específico, estoy viendo, si me ven volteando para acá, es porque tengo una calculadora que por ahí les mostré alguna vez en las historias, que fue una calculadora que desarrollamos nosotros en Norteaméricas, que me tomó bastante tiempo y neuronas, pero te hace los cálculos completos, ¿no? de todo lo que es la estimación de producción por mes, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí considerando también lo que viene siendo la cantidad de planta que se puede llegar a podar, etcétera, seleccionamos lo que es el índice de cosecha. En este caso, incluyendo la poda, se reduce todavía más a un 30%, ¿ok? Entonces, ahí ya tengo lo que estoy asumiendo, que es mi índice de cosecha. Y también voy a tomar en consideración qué tanta agua tiene el pimiento. Aquí les voy a preguntar a ustedes, ¿qué porcentaje creen del pimiento que sea tejido seco? Del pimiento hablando el fruto. Si yo seco un pimiento,
¿qué porcentaje creen ustedes que tiene de agua? Pues más fácil. ¿Qué porcentaje le ponemos? ¿Qué porcentaje le pondrían? A ver, pongan aquí comentarios. Que lo tengo que tomar en consideración. Obviamente es información que se puede buscar, podemos hacer una investigación. Obviamente en su momento yo para hacer la calculadora me puse a investigarlo. Pero también, obviamente, yo dije, bueno, pues será este porcentaje, será, dicen por ahí el 90%, muy cierto, 80% dicen por ahí, arriba el 80%, muy bien, va por ahí, va, de hecho, quien puso 90 es el 93%, o sea, hay muchísima agua en el fruto, es mucha agua, entonces, de ahí vamos a suponer que es el 7-8% es lo que es tejido seco. Entonces, obviamente, pues es una gran cantidad de gramos que estoy eliminando porque son gramos que son agua y no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, para poder hacer los cálculos, pues tenemos que tomar en cuenta, estoy cosechando el 50% de la planta o el 30% de la planta y que en este caso tengo una cantidad de agua de casi 90%, o sea, más del 90%, 93%, en lo que viene siendo el pimiento, ¿no? Entonces, eso se utiliza para poder calcular lo que es la producción. Entonces, por acá vamos a hacer, voy a ir platicándoles un poquito de la estimación para uno de los meses, por ejemplo, que estoy viendo la calculadora que me tocó realizar. Donde tenemos el índice de cosecha, lo dejamos aquí en 30%. Y para esto vamos a estimar entonces qué tanto producto se puede obtener tomando en cuenta la cantidad de agua, ¿no? Entonces dijimos, un mol de luz es igual a 1 gramo de producción. Entonces si tengo 1 gramo de producto, ¿qué tengo que hacer con ese gramo de producto? Ese gramo de producto primero le voy a sacar el porcentaje de lo que es el índice de cosecha, porque una parte es la planta y otra parte es el fruto. Entonces voy a sacarlo proporcional al fruto. Esa es la forma de empezar con el cálculo. Entonces primero saco lo proporcional al fruto. Vamos a suponer que yo sé que en mi invernadero tengo un DLI diario de aproximadamente 15, por ejemplo, ¿no? Entonces ese DLI, esos son moles, acuérdense, moles por metro cuadrado por día. Entonces, ese 17 yo lo puedo convertir, son 17 moles. Dijimos, 1 mol es igual a 1 gramo. Entonces, 1 mol igual a 1 gramo. A ese gramo le voy a quitar un porcentaje, porque un porcentaje no es la planta, un porcentaje de eso no es el fruto, es la planta. Entonces, obtengo el porcentaje que es referente al fruto. Después de eso, ¿qué creen que tengo que hacer? Vamos a suponer, tengo mi número, tengo el 1. Al 1 primero le voy a quitar, voy a dividirlo en el porcentaje que es para la planta, el porcentaje que es para el fruto. Dijimos que para el fruto le vamos a poner el 30% para el pimiento, ¿no? Entonces ya tengo el 30%. Entonces ese sería mi resultado final, esos serían mis gramos de pimiento que yo voy a tener en producción. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que el pimiento es peso en seco, acuérdense, es un mol igual a 1 gramo de fruto seco. Entonces, a eso todavía tengo que sacar que el pimiento tiene más del 90% de agua. Entonces vamos a dejar el 7% aproximadamente de lo que es tejido seco. Entonces tengo que considerar que de ese gramo, ese porcentaje va a irse a lo que es el fruto en seco. Y ahí ese sería el resultado, ese sería el resultado en gramos de producto en seco, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es agregarle la parte del agua para saber cuál sería el peso del producto. Por ejemplo, en este caso, les voy a enseñar aquí un poquito, déjenme quito la imagen para que se vea más grande. Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje, déjenme lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje, dijimos, por mol tenemos 1 gramo, ¿no? Aquí tenemos el 1
lo que viene siendo el índice de cosecha es el 30. O sea, aquí ya obviamente lo puse para poder hacer los cálculos, punto 30. Y acá tenemos la estimación de producto fresco en gramo por mol, que sería el resultado del producto. Entonces, en este caso aquí me da 3.9 y estamos viendo aquí que lo que estoy haciendo es multiplicar ese 1 por 0.3, que es mi porcentaje que estoy utilizando de índice de cosecha. Luego lo multipliqué por 93, que es la parte de porcentaje en líquido. Y en este caso lo dividí entre 7 por la cuestión de lo que es el DLI, ¿no? De lo que estaba haciendo yo en los cálculos en la parte superior. En este caso estábamos viendo qué tanta producción se puede obtener a partir de lo que viene siendo la iluminación suplementaria, ¿no? En Norteamérica trabajamos mucho con luz artificial, entonces lo que estábamos haciendo era intentar ligar lo que es la intensidad de la luz que se está poniendo de forma artificial, cómo eso llega a traducirse a producto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Son muchas cositas, yo sé, y a lo mejor los estoy haciendo más bolas, pero la forma más sencilla de verlo es esta. Primero pensar en cuál es mi iluminación, paso número 1, cuál es mi iluminación en DLI, en mols por metro cuadrado por día. Tomar en cuenta si es externa, quitar el porcentaje de luz que me está brindando, que me está quitando el invernadero. Por sí solo el invernadero, o si hay una malla sombra, tomarla en cuenta también. O cualquier otra estructura, a lo mejor el polietileno es de cierto porcentaje, también tomarlo en cuenta. Una vez que ya tenemos esa iluminación, podemos hacer el cálculo por día o por semana. Yo en esta calculadora más abajo lo tengo calculado por semana para que el productor pueda saber semanalmente cuál va a ser su producción. Entonces, si en una semana tuve un DLI, vamos a suponer, si en un día tuve un DLI de 15, por decirlo así, en la zona de México tenemos DLIs un poco más altos. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un DLI de 30, por ejemplo. De 30, entonces eso lo puedo multiplicar por los días de la semana, vamos a suponer, ¿no? Obviamente no es algo exacto. Pero entonces lo multiplico por 7, entonces tengo un DLI total por semana de 210. Entonces, a partir de ahí puedes empezar a hacer el cálculo de 210 DLIs, que son moles. Ya sabemos que un mol es igual a 1 gramo. Entonces, el siguiente paso es, como les digo, primero quitar la iluminación del invernadero, cuánto me está quitando el invernadero. Después, tomar en cuenta el índice de cosecha, qué tanto es la planta, qué tanto es el producto que estoy obteniendo, que es el que me interesa. Después tomar en cuenta que ese gramo que estamos calculando es de producto en seco. Entonces, hacer el cálculo para el producto en seco y a eso añadirle el 90%, por ejemplo, dependiendo del tipo de planta que sea. Ahorita con el pimiento decimos alrededor del 90%. Agregarle esa cantidad de agua, obviamente para saber realmente en producto cuánto es lo que sería, ¿no? Entonces, ese es como el pasito, obviamente. Lo pueden ir haciendo paso a paso, obviamente a lo mejor me faltó aquí un pizarrón, etcétera, para poderlo hacer todos juntos, pero así es como normalmente vamos haciendo los cálculos. Podemos hacerlo en otra ocasión si gustan el ejercicio así tal cual, pero para este en vivo lo que yo más quería es que tuvieran un poquito de bases de qué es lo que tomamos en cuenta, porque si estuve haciendo preguntas y, por ejemplo, muchos no sabían lo que es el índice de cosecha, ¿no? Entonces empezar explicando qué es el índice de cosecha, que tenemos que quitar iluminación, que tenemos que usar las unidades correctas para poder hacer los cálculos y que sepan que es posible. O sea, es posible que yo pueda calcular, sabes que dependiendo de la iluminación que tú tienes, puedes llegar a tener cierta producción. Por ejemplo, en esta calculadora que nos tocó realizar, lo que hicimos fue irnos por mes, o sea, por todos los meses. Déjenme lo acerco un poquito más. Por todos los meses estuvimos viendo cuál era la iluminación. Aquí, por ejemplo, dice, aquí está, tenemos aquí la cantidad de DLI afuera, la cantidad de DLI adentro, dependiendo de la transmisión que tiene el invernadero. Aquí tengo los datos en joules porque a muchos productores les gusta trabajar así. ¿Cuál es el DLI? En este caso pues es para luz suplementaria, pero el punto es el DLI total. Este es el DLI total que está recibiendo el invernadero en los diferentes meses. Si se fijan, aquí dice
25, 26, 34, 43, 42, 46. Entonces, esto es el DLI total, independientemente de si es luz artificial, luz natural. Esto es lo que está recibiendo el invernadero, ¿no? Y por acá tenemos, me voy a la parte importante, que es lo que se puede esperar de cosecha. Aquí está. Inclusive se calculó la cantidad de frutos, porque obviamente puedes también saber cuánto pesa un pimiento de alguna variedad en particular y ya convertirlo a cuántos frutos serían. Y acá cuál sería la cosecha estimada, es decir, qué tanto es lo que puedo llegar a cosechar por mes. Obviamente tomando en cuenta, en este caso lo que yo hice fue estimar la producción semanal, viendo cuál era el DLI por la semana, que fue así como les dije ahorita, o sea, tenía el DLI diario, entonces nada más lo sumas. O lo multiplicas por 7 si estás haciendo una estimación de cuánto más o menos pudiera ser de 7 días, para ver cuánto se produce en una semana, y ya después lo multiplicas por 4 para lo que es cada mes. Entonces, simplemente para que sepan, es posible convertir de radiación a producción. Y si se fijan, la regla básica para poder empezar a hacer estos cálculos es poder entender eso que les puse ahorita aquí, que es esto. Esto es lo más básico y es muy sencillo. A partir de aquí sale todo lo demás. Un mol de luz es igual a 1 gramo de producto seco. Y a partir de ahí podemos calcular. No sé si tengan alguna pregunta entre todo el trabalenguas que les estuve explicando por acá. Dicen por acá, el resultado es la cantidad de gramos producidos por día. Si lo estás haciendo por día, sí. Por ejemplo, ahorita como lo estábamos explicando y lo mencioné, si en un día tenemos tanto, ahí sería por día, ¿no? Yo, por ejemplo, en la calculadora lo hice de forma semanal, o sea, ya junté el DLI de una semana, pero se suma todo el DLI de la semana, ¿no? Para poderlo hacer. O puedes sumar todo el DLI del mes, por ejemplo, ¿no? Y preguntan, si por ejemplo hay días nublados, ¿tiene que ver con algún índice para bajar el DLI? Sí, los días nublados te van a afectar el DLI bastante. De hecho, por ejemplo, en estas páginas se manejan promedios, y precisamente lo que ahorita les decía son promedios. Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí en Sonora el DLI está mucho más arriba de 50 muchas veces, y el promedio aquí me da 50. ¿Por qué? Porque está promediando los días nublados. Para que se den una idea, un día que está totalmente nublado, o sea, todo el día se nubló, no salió el sol, va a tener un DLI de 8 o 10, suponiendo que es un lugar con una cantidad de horas de luz normal, ¿no? O sea, porque nos podemos ir a un lugar de que dura 5 horas el día, va a ser mucho menos, ¿no? A lo mejor es un 7 o algo así, o menos, ¿no? Pero hablando de, no sé, aquí en Sonora, por ejemplo, que hay mucha iluminación, si todo el día está muy nublado, a mí me tocó trabajar en Arizona, por eso me baso un poquito en los lugares, y me tocaba estar midiendo el DLI, y sí, cuando estaba totalmente nublado, el DLI rondaba de 8 a 12. Y si no estaba nublado, podía irse hasta 60, o sea, hablando ya en las temporadas con más radiación. Entonces, sí se debe de tomar en cuenta, o sea, si sabes que hay días nublados, tomar en cuenta que el DLI va a ser menor. Como te digo, no a lo mejor decirte este porcentaje quítalo, pero sí va a haber una reducción. Por eso lo mejor es tener el sensor, porque si tienes el sensor, ahí ya vas a tener los datos, ¿no? O, por ejemplo, si checas estas páginas, pues ahí ya te está haciendo un promedio considerando también los días nublados. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. ¿Pudieran hacer el cálculo? ¿Quieren que en el siguiente en vivo o en algún otro ya cercano a lo mejor al curso de invernaderos podemos hacer el ejercicio tal cual, de tener pizarrón e irnos número por número para hacerlo, para hacer un ejercicio obviamente específico para una situación en particular, ¿no? Pero lo que quería explicar el día de hoy es en forma general, para que ustedes sepan cómo pueden trabajar de forma general, y compartimos datos del pimiento en cuestión del índice cosecha, que puede ser de 50 a 30%, y que la cantidad de agua que tiene es alrededor del 93%, para que se den una idea. Si trabajan con tomates, los datos son muy similares, bastante similares. Entonces, con eso es con lo que podemos trabajar para poder estimar la producción. Y si se fijan, los números que se estiman, o sea, ahorita los que mostré, son datos que nosotros comparamos, o sea, porque hablamos con productores y sabemos cuáles son sus números reales. Y es muy curioso ver, y eso se los digo porque yo estaba haciendo la calculadora, y el momento que te dan los números, y los números
tienen sentido, o sea, van muy cercanos a los números que son reales. Por ejemplo, en este caso, el cálculo que yo hice está un poco arriba de lo normal, pero en este caso el cliente no consideró el uso de mallas sombras en ciertos meses. Entonces es obvio que obviamente en ciertos meses va a haber menos producción porque va a estar la malla sombra puesta. Entonces a lo que voy es que son números realistas, son números reales que se acercan. Yo sé que obviamente hay muchas cosas en juego, están los fertilizantes, mil cosas, pero el hacer los cálculos de esta forma te lleva a números que son los que vemos normalmente en los invernaderos, ¿no? Entonces échenle pluma ahí, pónganse a buscar cuál es el cultivo de su interés y vayan haciendo este ejercicio, ¿no? De cuántos moles hay. Pueden entrar a la página que les compartí, por si no tienen sensor, tomar en cuenta nada más quitar la iluminación del invernadero, 30% como mínimo, o si tienen un invernadero que tenga más transmitancia, pero que sepan ustedes la transmitancia, pues la pueden usar. Y ya después tomar en cuenta el índice de cosecha y la cantidad de agua del producto. Y así es como pueden empezar a calcular. Ahorita me preguntaron si es por día. Si lo hacen por día, es por día. Si toman el delay y lo suman de una semana, es de una semana. Y si lo toman de un mes, pues es de un mes. ¿Okay? Entonces, esa es la información que les quería compartir. No me gusta meter mucha información en un solo en vivo cuando estamos hablando de temas nuevos, porque siento que a lo mejor los hago más bolas. Entonces los voy a dejar con esa información para que la digieran. Como les digo, hagan el ejercicio de pérdida de ir buscando esa información para poder hacer en algún otro en vivo un ejercicio de ir buscando la información del cultivo de su interés y saber cuál es el índice de cosecha, qué tanta agua tiene, y en el invernadero que ustedes están trabajando, qué tanta iluminación es la que se quita por la cobertura, la malla sombra y la estructura. ¿Ok? Entonces, acuérdense que este en vivo era para poderlos invitar también a los cursos de la semana. Les comentaba, mañana tenemos el curso de arándanos, el jueves tenemos el curso de pimiento. La próxima semana tenemos el curso de invernaderos, donde vemos bastante también de este tema de si los hice bolas, por ejemplo, si no tienen experiencia con la parte de PPF, DLI, cómo medir los sensores, las unidades. En ese curso explicamos todo, así el ABC de cómo hacer las mediciones, cómo interpretar resultados, cómo usar las mallas sombras, por qué las mallas sombras a veces se quitan, se ponen, o por qué se selecciona cierto porcentaje. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el curso de manejo de invernaderos. Les comentaba, mañana tenemos el de arándanos y el de pimiento, que en ese vemos pues todos los detalles de fertilizantes, vemos también el manejo del cultivo, vemos la parte del invernadero, temperatura, humedad que se debe mantener. Entonces, si tienen interés en alguno de esos cursos, mándenos mensaje para poderles compartir un poquito del proceso de registro y poderles dar también el curso con un descuento en particular. Manden mensaje, comenten que estuvieron en el en vivo y que quieren un descuento para alguna de las capacitaciones que mencioné. Y pues muchas gracias por escucharnos. Déjenme ver si alguien puso alguna otra pregunta. Y bueno, si hay una pregunta, dicen, ¿esos sensores acumulan datos? Así como los datos de temperatura de los data loggers. Sí, es correcto. Los sensores, por ejemplo, el sensor de luz de la marca Apogee, hay de diferentes tipos. Hay sensores manuales que no te colectan datos, que se ponen nada más debajo, pero esos casi no se usan en invernaderos. Los que se usan en invernaderos es un sensor que se conecta a una computadora, te va midiendo PPF cada segundo el sensor, al final del día te da el DLI y todos los días están midiendo el DLI y se queda ahí guardado. O sea, tú puedes estar checando cuál es el DLI de todos los días y ahí mismo hacer la sumatoria del mes, etcétera. Entonces sí, son sensores que tienen este tipo de memoria, ¿no? Como les digo, hay de diferentes tipos. Hay sensores más sencillos, hay sensores más complejos, pero sí, el sensor Apogee tiene una opción que es el más común, ¿no? Es el sensor que más se usa en invernaderos, que te va a registrar y te va a mantener el registro de todo, ¿no? Guardado. Dicen por acá, el índice de cosecha se debe tomar en el punto de maduración del producto. ¿Qué pasa si lo tomo antes? El índice de cosecha, cuando lo estamos calculando, que ese es otro tema muy interesante, cómo se calcula el índice de cosecha, porque ahorita yo nomás les dije de rasgos generales, el índice de cosecha de este producto es tanto, de este producto es tanto, les puse de ejemplo tomate y la lechuga, pero hay productores que lo calculan literal. Es mejor calcularlo cuando el producto ya está maduro. ¿Por qué? Porque ya vas a tomar en cuenta el gramaje total del producto. Entonces, normalmente para hacer una mejor estimación del índice de cosecha,
lo hacemos de esa forma. No sé si quieran, comenten por acá, igual ahorita, y cuando ya termine el en vivo, si está haciendo la grabación, comenta. Si quieren, podemos también hacer un en vivo que hable del índice de cosecha. Es un tema medio denso, que es tomar en cuenta, tomar el área de la hoja, etcétera, pero es un cálculo que también algunos productores lo hacen, ¿no? Y preguntan por acá, ¿ha visto la diferencia en algún ensayo comparado con malla y sin malla, la diferencia de materia seca ganada? Sí hay una diferencia, obviamente pues puedo pensar en algunos cultivos, ¿no? Pero la malla tiene una función muy importante, te va a mediar calor y te va a mediar radiación. Por ejemplo, si me voy con un cultivo que es muy delicado, que es la fresa, por ejemplo, que es un cultivo en el que tengo pues, más experiencia, precisamente en el tema de iluminación, que fue en lo que hice mi tesis, entonces ahí te puedo hablar ahora sí de forma profesional. En la fresa, si no ponemos una malla sombra, la planta va a tener un feedback negativo en fotosíntesis, es decir, su fotosíntesis se va a ir en picada, y obviamente eso se va a traducir en un problema de cosecha. Se reduce el índice de cosecha, se reduce la cosecha tal cual, o sea, el gramaje por planta se va a reducir por un estrés por la radiación. Entonces sí, obviamente ahorita les comentaba, hay cultivos que les gusta más la luz, al tomate le gusta mucho la luz, por ejemplo. Puede ser que en el tomate, si le pongo malla, a lo mejor lo llevo a perjudicar en temas de producción, ¿no? Entonces, el tomate es una planta que ama la luz, solamente se la quito si tengo un problema de temperatura. Es decir, si está muy caliente, es mejor quitar luz para que ya no esté tan caliente el invernadero. Pero si no está caliente, la iluminación no le estorba al tomate. Es una planta que le gusta mucho la luz, mismo para cannabis, mismo para los pimientos. Entonces, va a depender, como siempre se contesta, ¿no? Depende del cultivo. Pero sí, por ejemplo, en cultivos que son delicados como la fresa es súper sabido, ¿no? Si hay malla o no hay malla, vemos una diferencia en producción dependiendo de lo que se vaya obteniendo, ¿no? Y dicen por aquí, si es interesante saber el índice de cosecha, sí me interesa estimar el índice de cosecha. Bien, ¿saben qué voy a hacer para darles una embarradita previa de la información? Denme chance, porque ya sé que sí puedo comentar por acá. Les voy a pasar un video para que sepan, en nuestro canal de YouTube tenemos muchos videos, están en inglés, pero pueden poner los subtítulos al español, y hay uno donde explicamos eso. Déjenme, les voy a compartir el link aquí en la conversación, y se los voy a poner ahorita también en las historias para quienes lo vean en grabación. Denme un segundito nada más para encontrarlo por acá. Aquí está. Ok, ahí les va el link, ¿eh? Déjenme ver si funciona. Tengo la computadora a un lado. Aquí está. Aquí se los acabo de poner, cópienlo, espero, pues no lo pueden abrir aquí directamente. No, se los voy a poner en las historias igual para que no batallen. Es lo malo de Instagram, que a veces no nos deja abrir los links directamente, ¿no? Déjenme nada más, quiero checar que sea, hay varios, pero sí, ese les va a dar una introducción al tema, y ahí se ve un poco de la parte de los cálculos. Pongan los subtítulos al español si los necesitan, ahí los pueden activar donde está la CC en la parte de abajo, y chequen los demás videos. Hay un montón de videos que me ha tocado hacer. Tengo ya bastantes años haciendo videos en YouTube de muchos temas, y es totalmente gratuito, entonces información de sobra para estudiar, ahí tienen. Entonces vayan y chequen ese video, y ahorita se los voy a poner en las historias, ¿ok? Por hoy los voy a dejar con esa información porque ya hablé por más de 40 minutos, que es mi regla de los envíos para no dormirlos. Y me comprometo, uno, a hacer un cálculo que podamos hacer todos así en pizarrón para que vayan viendo cómo se hace cada una de las cosas. Pero antes que ustedes también vayan, como les digo, enlistando las cosas que tienen que saber del cultivo de su interés. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, déjenla por acá, va a quedar publicado el en vivo para poderlas ver, checar, y las contestamos el día de mañana en las historias. Chequen las historias para que puedan ver también el link que les acabo de compartir. Y bueno, pues ahí seguimos trabajando para ustedes. Recuerden que tenemos 2 cursos esta semana, la siguiente semana tenemos el curso de invernaderos también, si les interesa, mándenos mensaje para decirles cómo registrarse. Hasta luego, y pues esta información y mucha más otra información es la que compartimos en nuestros cursos.
Gracias por sintonizarnos y pues nos vemos en el siguiente en vivo el próximo lunes.